Hola a todos, continuamos con nuestro curso de SQL Server Integration Services y en esta oportunidad vamos a ver un video más de nuestro módulo implementando un control flow en un paquete de Integration Services. En este video vamos a hablar un poco sobre cómo utilizar los tres diferentes tipos de contenedores que tiene esta herramienta. Retomando un poco lo que hemos visto en los videos anteriores, cuando nosotros diseñamos un paquete de Integration Services, tenemos la posibilidad de agregar tareas, para desempeñar toda la lógica que requiramos en determinado caso. Por ejemplo, tareas para enviar correos, tareas para conectarse a un servidor FTP, para hacer transferencias de archivos entre carpetas, etcétera, etcétera. Adicional, pues tenemos la tarea del data flow que nos permite hacer todo un proceso de flujo de datos donde extraemos, transformamos y cargamos. Ahora bien, dichas tareas, pues de una u otra manera se pueden ejecutar de manera secuencial basado en una lógica de constraints de precedencia, retomando un poco donde tenemos constraints satisfactorios, fallidos o que se completen independiente de la acción que se haya generado. Y adicional, ¿cierto? Adicional, pues tener toda la capacidad para ejecutarse a plenitud y que desempeñe todas las tareas o todos los procesos que se requieran. Ahora bien, dichas tareas las podemos agrupar si fuera necesario, dependiendo de la lógica de negocio que se desee implementar, dependiendo de la necesidad particular que se tenga, las tareas las podemos agrupar en una serie de contenedores. En este video vamos a hablar de tres contenedores particulares: el contenedor de secuencia, contenedor for loop y el contenedor de tipo for each loop container. Vamos a comenzar como tal con el contenedor de secuencia. Hablemos un poco sobre este. El contenedor de secuencia no es más que un objeto que me permite agrupar un subconjunto dentro de mi control flow, un subconjunto bien sea de contenedores o de tareas, simplemente para tenerlas agrupadas, para administrar propiedades que sean comunes a esas tareas y que sean únicas y exclusivamente de esas tareas, y adicional pues tener un ámbito para el manejo de variables, el manejo de transacciones y todo un proceso de precedencia de las tareas que estemos ejecutando. Si observan en el gráfico, nuestro paquete tiene como tal 4 tareas, independiente de las que sean, pero las tareas 1, 2 y 3 hacen parte del contenedor de secuencia. Según la lógica de la precedencia que manejamos, si las 3 tareas se ejecutan de manera satisfactoria, el contenedor de secuencia cumple la regla de ejecutarse de manera satisfactoria y allí de esta manera pasaría la tarea 4. Si necesitamos crear variables, por ejemplo, solamente para ese contenedor de secuencia, se podría hacer sin ningún problema y que sean visibles en el ámbito del contenedor de secuencia exclusivamente. Otro de los contenedores que tenemos es el for loop. El objetivo del contenedor for loop, similar al for de lenguajes de programación como C#, por ejemplo, lo que nos va a permitir es hacer un bucle, ¿cierto? Un proceso iterativo en donde tenemos pues 3 criterios básicos. Primero, una expresión de inicialización, donde tenemos una variable que determina dónde arranca el bucle, una expresión de evaluación para determinar siempre el bucle que sea verdadero esa expresión y cuando sea falsa se salga del bucle, y por último la expresión de iteración que indica cómo va a cambiar la expresión de inicialización para que la expresión de evaluación se vuelva falsa y pues podamos salir sin ningún problema del bucle que estemos manejando. Ese es un ejemplo de contenedor de tipo for loop. Y el otro contenedor es de tipo for each. For each loop container lo que nos va a permitir es iterar un conjunto de elementos del primero al último independiente de la cantidad de elementos que haya. También es muy similar al for each de C#, solo que el for each de C# recorre un arreglo de elementos, una lista, una pila, una cola, un arreglo como tal, son como los diferentes elementos que podría recorrer. El for each loop container de SQL Server Integration Services puede recorrer filas de un conjunto de datos, independiente de si hay una o 1000, pues él va a ajustarse a esa cantidad de elementos, muy diferente al for loop que siempre vamos a tener una cantidad exacta
de iteraciones. Puede recorrer objetos de un esquema de una base de datos, archivos de una carpeta, elementos de una variable de tipo array, propiedades enumeradas de algún elemento, nodos de un documento XML y por último SQL Server Management Objects. Entonces son como los diferentes elementos que podemos iterar dentro del for each loop container. Ahora bien, de pronto para aterrizarlo un poco más, vamos a hacer una pequeña demostración, ¿cierto?, de los tres diferentes tipos de contenedores que tenemos dentro de SQL Server Integration Service. Para ello pues nos pasamos a nuestro proyecto demo SSIS, en donde vamos a crear pues los diferentes elementos y las diferentes estructuras que requerimos para la ejecución de nuestro paquete. El primero que vamos a trabajar es el sequence container o el contenedor de secuencia. Para ello, pues ya tengo un paquete previamente creado que se llama sequence container. En este paquete vamos a crear toda la lógica que necesitamos. Aquí simplemente voy a arrastrar dos expression task, ¿cierto? Y un send mail task. Esas son como las tareas que deseo arrastrar en este momento. Expression task lo único que va a hacer es evaluarme cualquier valor. No importa, lo único que me interesa es que en este momento se ejecute. Y send mail task va a enviar un correo, lo mismo, no me interesa de dónde a dónde lo manda, sino que simplemente haga el envío correspondiente del correo. Colocamos por aquí mensaje de prueba y fuente. Listo. Y lo mismo hacemos con expression task 1, con el otro expression task que tenemos, le pedimos evaluar una expresión. Bueno, muy bien. Si evaluamos estas tareas por separado, por aquí ejecutamos esta tarea. La primera tarea se va a ejecutar bien. El send mail task se va a ejecutar de manera fallida, pues porque la intención es que este send mail task nos falle, ya que no tenemos un servidor SMTP configurado. Y la segunda, ejecutar una tarea, funciona de manera exitosa. Ahora bien, si la lógica que yo quiero ejecutar es que primero se ejecute el send mail task, luego el expression task y luego el expression task 1, pero que send mail task, independiente del resultado de arriba, independiente de lo que ocurra con el envío del correo, pase a la siguiente tarea. Si lo ejecuto de esta manera, de manera secuencial, pues vamos a llegar hasta el final, sabiendo que la primera falla, pero los dos expression tasks se van a ejecutar de manera satisfactoria. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo que quiero es, vamos a separar esto por acá y vamos a agregar un sequence container. Y dentro del sequence container vamos a colocar mis dos tareas. ¿Listo? ¿Qué hice en primer lugar? Agrupé mis dos tareitas por acá dentro del sequence container y además le voy a decir que después de que se ejecute el sequence container, continúe a el expression task. Ejecutemos por aquí el paquete a ver qué resultado nos ofrece esto. Va a fallar la primera tarea, continúa con la segunda que efectivamente la realiza, pero lamentablemente el contenedor de secuencia no se ejecuta de manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque una de las dos tareas ha fallado. Por ende, no puede continuar al expression task 1. Observen cómo la lógica de negocio cambia totalmente cuando agregamos un sequence container. Si no lo hubiera colocado, pues simplemente la tarea, el expression task 1 que tengo acá se hubiera ejecutado. Pero según mi lógica decía que el contenedor de secuencia tenía que ejecutarse de manera satisfactoria para que pasara al siguiente paso como tal, sin ningún tipo de problema. Ahora bien, esto sí ya va muy relacionado con el manejo de transacciones de un paquete y determinar en qué momento va a fallar el padre, en qué momento va a fallar el contenedor, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora veamos un ejemplo de un for loop container. Detenemos este por acá. Y ya estamos aquí en for loop container. Lo que yo voy a hacer para este for loop container es muy sencillo. Agregamos nuestro for loop container por acá, ¿cierto? Y aquí en nuestro panel de variables en la parte inferior creamos una variable que sea i, que va a ser nuestra variable de inicialización y la que vamos a iterar.
En la expresión damos doble clic, voy a repetir este paso, damos doble clic aquí en el for loop container y en la expresión de inicialización escribimos que arroba i es igual a 0. La expresión a evaluar es que arroba i es menor que 5 y la expresión asignar arroba i es igual a arroba i más 1. Como si estuviéramos manejando un for de programación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que este for loop container se va a ejecutar 5 veces. Pero si lo ejecutamos acá, pues observen que no alcanzamos a ver las 5 ejecuciones, porque lo hizo demasiado rápido, ya que dentro del for loop container no estamos haciendo nada. Vamos con la siguiente parte. Quiero que hagamos algo dentro del for loop container. Ese algo que vamos a hacer acá va a ser una tarea de tipo script task. Y ese script task va a ejecutar un comando para mi ejemplo de C#, pero observen que puede ser tanto de C# como de Visual Basic, en este caso va a ser C#, y voy a editar el script. El script particular que voy a hacer acá, simplemente lo que quiero hacer es que me muestre una ventanita, un pop-up, un message box, ¿cierto? Con un mensaje típico. Por ejemplo, escribimos por aquí en el método main, messagebox.show, y escribimos nuestro mensaje. Hola mundo, esta es una iteración. Y cerramos por acá nuestro paréntesis. Cerramos nuestro script, damos clic en OK y volvemos a ejecutar nuestro for loop container. En donde lo vamos a hacer 5 veces. Primera vez, hola mundo, esta es una iteración, OK. Segunda vez, hola mundo, esta es una iteración. Tercera vez, cuarta vez, quinta vez y terminamos. Fueron los 5 bucles que le pedimos que realizara. Ahora bien, vamos a agregarle un poquito más de lógica a esto. Quiero que me cuente qué iteración es la que está realizando. ¿De dónde va a sacar la iteración? De la variable i, para validar que efectivamente la variable i se está incrementando. Entramos a script task, le decimos a este script que reciba la variable user i para que la podamos usar dentro del script, y como solamente quiero leer el dato le voy a decir que es de solo lectura. Si le quisiera cambiar el valor le voy a decir que sea de lectura y escritura y clic en OK. Perfecto. Entramos y clic en edit script. Vamos a editar el script como tal para que nos muestre el valor. Pero muy bien, aquí muy generosos los chicos de Microsoft nos dejaron algunos códigos de ejemplo que podemos utilizar para tomar el valor de nuestra variable. Entonces lo que vamos a hacer por aquí es hacer una copiecilla. Creamos de tipo entero una variable i, y esa variable i va a ser igual a los valores que se encuentren en la variable de usuario i, ¿cierto? Entonces voy a quitar la tilde un segundito. ¿Qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo, mire, cree una variable i, una variable i, y en esa variable almacene lo que se encuentre en dts.variables.user y value. .value, traiga el valor de la variable user i, ¿cierto? Y en nuestro messagebox.show le vamos a decir esta es la iteración más y punto toString. Y vamos a ver si nuestro código nos va a funcionar sin ningún problema, ¿cierto? Ejecutamos nuestro for loop container nuevamente y aquí me dice esta es la iteración 0, iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4 y terminamos. ¿Listo? Un último ajuste. No quiero que arranque en 0, sino que arranque en 1. Esta es más fácil aún. ¿Qué vamos a hacer para que arranque en 1? Pues lo único que tenemos que hacerle es decirle que i es igual a i más 1. ¿Listo? Y con eso ya el valor que almacenó en i lo va a incrementar en 1 automáticamente. Nuevamente ejecutamos por acá.
Esta es la iteración 1, iteración 2, iteración 3, esta es la iteración 4 y esta es la iteración 5. Y con eso pues terminamos nuestra demostración del for loop container. ¿Qué nos queda? Ahora vamos a hacer una demostración del for each loop container. Esta es un poco más interesante. ¿Qué vamos a trabajar particularmente acá? Lo que vamos a trabajar es, tengo esta carpeta de contenedores, ¿cierto? Y en esta carpeta tengo 6 archivos de clientes. Yo lo que quiero hacer es cargar la información de estos archivos que se encuentran como tal en esta carpeta. Ahora bien, independiente, pues podríamos hacerlo con un for loop container diciéndole que haga esto 6 veces. Pero si no sé la cantidad de elementos que hay en la carpeta, pueden ser 6 archivos, 20 archivos, ningún archivo, pues de pronto el for loop container nos vaya a traer algún tipo de problema. En ese caso particular, lo que voy a hacer simplemente es crear un for each loop container. Primer paso para crear el for each loop container de esta carpeta. El primer paso simplemente va a ser crear el Dataflow Task que se encargue de mover los archivos, ¿cierto? Creamos nuestro Dataflow Task. Ese Dataflow Task va a tener un origen de tipo flat file, pues porque tenemos un archivo plano allá. Creamos una nueva conexión y buscamos uno de los archivos, puede ser el primero, ¿cierto? Validamos las columnas que tiene el archivo. Aquí están los datos, ¿cierto? Por aquí tenemos los datos. Y clic en OK. Muy bien. Luego de esto, creamos un destino. El destino en mi caso va a ser un Data Reader Destination. Por aquí lo ponemos. Ahí está nuestro Data Reader Destination para que simplemente cargue los datos ahí. Si yo ejecuto en este momento el paquete, él efectivamente va a hacer el proceso de carga en el Data Reader Destination. ¿Listo? Bueno, aunque tarda un poco el proceso acá, realmente para optimizarlo un poco más, vamos a hacerlo un poco más rápido. Voy a crear una tablita para que lo haga realmente mucho más rápido. ¿Listo? Creamos la tablita por acá. Creamos una nueva conexión a alguna base de datos, por ejemplo a DemoDW, y creamos una nueva tabla. Esa tabla se va a llamar for each loop container example, ¿cierto? Y en ese archivito, en esa tabla, perdón, vamos a guardar la información. Ahora sí intentemos ejecutarlo nuevamente y seguramente esta vez el proceso va a ser mucho más rápido. ¿Listo? Esperamos a que haga el cargue de los datos. No debería tardar mucho en realidad, pues por la cantidad de información que estamos manejando, que no debería ser tanta. Ahora bien, el resto del ejercicio, ¿qué es lo que nos va a ayudar a perseguir? Miren que ya no tardó más de 5 segundos posiblemente. Vamos a validar cuánto tardó. Bueno, sí tardó 15 segundos todo el proceso. El resto del proceso, ¿en qué consiste? Que simplemente recorra todos los diferentes archivos que pertenecen o que hacen parte como tal de esa carpeta. Entonces vamos a retomar algo de lo que vimos en unos videos anteriores cuando vimos cómo crear paquetes dinámicos. El objetivo aquí particular que perseguimos es garantizar que la cadena de conexión de ese archivo plano sea dinámica. ¿Por qué debe ser dinámica? Porque cada vez que itere por esa carpeta, debo cambiar de manera dinámica el nombre del archivo como tal, o el nombre de la ruta del archivo como tal. Eso ya me puede traer un temilla a colación, y es el de manejar expresiones. Pero para manejar expresiones, si lo recordamos, necesitamos primero una variable. Entonces en la variable, por acá, creamos una variable que se llame ruta. El tipo de dato de la variable va a ser un string porque va a almacenar una ruta, y le va a colocar una ruta por aquí por defecto. Contenedores, ¿cierto? Barra diagonal,
y pongamos uno por defecto, por ejemplo, clientes1.txt. Clientes1.txt. Muy bien, hasta ahí lo que le estoy diciendo es que crea una variable de tipo string llamada ruta y que tiene una ruta por defecto. Ahora voy a las propiedades del Flat File Connection Manager, ¿cierto? Y en expresiones vamos a agregar una expresión llamada connection string, en donde la expresión va a ser root. ¿Listo? Y con eso ya estamos garantizando que la cadena de conexión desde ahora sea una expresión que utilice el valor de la variable. Ese es el primer paso, bueno, realmente el segundo paso. El primer paso era el ETL, el segundo paso era como tal que me mostrara la información de la variable. O que cambiáramos la cadena de conexión por los valores de la variable. Para hacer otro ejemplo interesante, nuevamente voy a utilizar un script task para garantizar que cada vez que termine de hacer el cargue, me muestre lo que está en la variable. Entonces le digo, oiga, vaya y lea lo que está en una variable llamada ruta, ¿cierto? Y muéstremelo como tal, muéstreme un mensaje diciéndome este es el archivo que estamos cargando, a ver si nos provee esa información. Entonces por aquí buscamos nuestro ejemplo de la variable, ¿cierto? Copiamos esta información por acá y cambiamos los valores respectivos. Nuestra variable se va a llamar string ruta, que va a ser una conversión a tipo string, pero de una variable de usuario llamado root. ¿Listo? Y le pedimos que me imprima otra ventanita, messagebox.show, y en este caso solamente imprímame ruta. Listo. Volvemos a ejecutar nuestra ETL, nuestro paquete. Esperamos que haga el cargue. Y por último me voy a imprimir con el script task, ¿cierto? Me voy a imprimir con el script task la información que se encuentre almacenada en la variable de ruta, que por ende es la que estamos usando en la cadena de conexión. Ahí lo tenemos. C. Alberto Rivera, debemos contenedores clientes1.txt. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que SQL Server Integration Services itere por cada uno de estos archivos. Ese es el primer paso. Para eso utilizamos un for each loop container. Entonces, agregamos las dos tareitas dentro del for each loop container y entramos a hacer la configuración respectiva, en donde le decimos, mire, lo que usted va a recorrer son archivos. For each file enumerator significa que va a recorrer archivos. Esos archivos los tenemos en esta carpeta, ¿cierto? Y lo que le va a pedir es que recorra todos los archivos, pero únicamente los que tienen extensión txt. Ahora bien, mientras está recorriendo le debo pedir que me retorne algo. El nombre y la extensión del archivo, toda la ruta o solamente el nombre. Este dato lo vamos a utilizar para la variable. En nuestro caso, nuestra variable almacena toda la ruta, por ende, fully qualified es el que nos sirve. Y esta última opción, traverse subfolders, lo que me dice es, si dentro de la carpeta contenedores hay más carpetas, recorra las carpetas y busca archivos allá. Como yo no tengo más carpetas, pues lo voy a deseleccionar. Ahora me voy a variable mappings y le digo, mire, la variable user ruta es la que usted va a mapear acá en esto que está trayendo en fully qualified. Y listo. Con esto ya estamos garantizando que va a recorrer todos los archivos y además que la variable ruta va a cambiar según la información que estemos trayendo. Vamos a hacer la prueba. Esto debería empezar a iterar. Recorre el primer archivo, el primer txt, carga los datos en una tabla y una vez ha cargado los datos en la tabla, pues me va a mostrar la primera cadena de conexión, ¿cierto? La primera cadena de conexión que es clientes1.txt. Inicia nuevamente el proceso. Observen cómo nuevamente inicia el proceso de hacer el cargue, seguramente del segundo archivo. Y cuando termine de hacer el cargue del segundo archivo, pues nos va a mostrar que la cadena de conexión ahora es clientes2.txt. Y así va a hacer esta iteración la cantidad de archivos que encuentre dentro de la carpeta. Para agilizar un poco, voy a borrar clientes 4, 5 y 6
para que lo haga ya con este último archivo que es clientes 3 y de esta manera termine el proceso. ¿Listo? Terminó el proceso. Solo que nos falló por una razón. La razón por la que falló es que cuando inició el proceso de ejecución, él ya había validado que habían 6 archivos y con esa lógica inició con los 6 archivos que encontró. Durante la ejecución, si se modifican los archivos, eso nos puede traer problemas. Si se agregan más, simplemente él recorre los 6 primeros. Si se quitan archivos, él va a sacar un error diciendo que él esperaba encontrar 6 archivos como tal. Bueno, muy bien. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Por su atención, muchas gracias.